La clase de hoy se trata de enlace químico, pertenece a la unidad 1 y con esta clase vamos a finalizar lo que va para el primer parcial. Esta parte que vamos a ver de enlace químico es totalmente teórica y vamos a comenzar. Quiero comenzar con un repaso de tal manera que podamos también enlazar lo que hemos estado viendo de configuraciones electrónicas con enlace. Entonces, aquí vamos a ver o explicar un poquito de dónde proviene la formación de los compuestos y en qué se basa o cuál es la relación con la tabla periódica y la unidad que hemos estado viendo de estructura atómica. Fíjense, ahí le tengo un extracto de la tabla periódica y aparecen los elementos con su electronegatividad. Vamos a recordar que la electronegatividad, sí, claro, vamos a pasarlo. Así es, claro que sí. Yo lo paso al finalizar. Entonces, les decía que una de las propiedades periódicas que vimos fue la electronegatividad. Y la electronegatividad es la propiedad o la capacidad que tienen los elementos de atraer electrones hacia sí mismo, siendo los elementos más negativos los no metales y los menos negativos los metales. Aquí pueden ver la tabla. El flúor es el elemento más negativo con 4 de electronegatividad. Los gases inertes no presentan electronegatividad. Y pueden ver que los metales alcalinotérreos o representativos y alcalinos, ellos tienen baja electronegatividad. Entonces, cuando los elementos de baja electronegatividad se unen con elementos de alta electronegatividad, ellos van a tener una mayor diferencia de electronegatividad. Y este tipo de compuestos son de naturaleza iónica. La electronegatividad en la tabla periódica, recordemos que va a incrementar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en los grupos. Si tomamos el flúor, que tiene 4 de electronegatividad, y el litio, que tiene 1, están en el mismo periodo, el periodo 2, podemos observar que la diferencia da 3. Por lo tanto, es un enlace iónico. Los enlaces iónicos pueden ser a partir de 1.5 aproximadamente, siendo un metal y un no metal. En este caso, que la diferencia da 1.9, que es flúor e hidrógeno, la unión, es decir, dos no metales, es un enlace covalente polar, porque es una molécula que tiene una parte positiva y una parte negativa, pero no es iónica como las sales o los compuestos formados por metales y no metales. Aquí tenemos otro ejemplo de una molécula de dos átomos de flúor, forman una molécula de flúor, y en este caso se puede observar que el enlace es covalente apolar. Para los que se están uniendo, estamos comenzando, así que están a tiempo. Simplemente estamos dando una intro, recordando la propiedad periódica llamada electronegatividad y cómo se relaciona con la polaridad de los enlaces, diciendo que cuando la diferencia de electronegatividad de dos elementos que se unen para formar un compuesto es muy alta, ese compuesto va a ser de naturaleza iónica, y más si está compuesto por un elemento electropositivo con uno electronegativo, es decir, un metal y un no metal, como este caso. Y en el caso de los compuestos covalentes que son formados por dos no metales, entonces vamos a tener dos tipos de naturaleza, una polar y una no polar. Esto lo vamos a explicar durante la clase. Aquí les pongo un ejemplo de diferencia de electronegatividad de enlace. Volvemos al iónico del cloruro de sodio, en este caso, la electronegatividad
del cloro es 3.0, del sodio 0.9. No se ve la lámina. Puede ser tu señal. Los demás ven la lámina, ¿cierto? No es un video, es una lámina, una presentación. Exacto. Gracias, Sebastián. Gracias, María. Puede ser la señal, si quieres. Ah, exacto, te iba a decir, sale y vuelve a entrar a ver. Ok, entonces les decía que si restamos la del sodio con el cloro, nos da 2.1. Esto es un compuesto iónico y fíjense que aquí se une un átomo de sodio con un átomo de cloro, pero cuando ellos se unen, están de forma iónica. El sodio es positivo y el cloro negativo. ¿Por qué? Y es lo que les voy a explicar a continuación. En la lámina siguiente vamos a seguir hablando de la formación de compuestos, poniéndoles la tabla periódica que ya la conocen y recordándoles entonces que vamos a ver cómo se unen cada uno de estos elementos para formar compuestos y qué tipo de atracciones requieren para formar ese compuesto. Si volvemos a lo que es la estructura atómica de lo que hemos estado viendo en la unidad 1, el, el elemento, el átomo como tal, busca siempre tener la configuración del gas noble más cercano. Si volvemos a la tabla periódica, vamos a ubicar el calcio y el oxígeno. El oxígeno está en este grupo 6A de la tabla periódica y su compuesto gas noble más cercano va a ser el neón. Para el caso del calcio, que está ubicado en el grupo 4 de la tabla periódica, su gas noble más cercano, fíjense que el Z20, el gas noble más cercano, sería el argón, que es Z18. Entonces, él va a buscar la configuración del argón y el oxígeno la del neón. Y es lo que vamos a ver en la próxima lámina. Z20, que es el calcio, sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Estos dos electrones de su mayor nivel de energía, que es 4, son los que él va a compartir con el oxígeno para quedar en la configuración del gas noble más cercano, que es el argón. Fíjense que en esta configuración del argón no está el 4S2. Entonces, esos dos electrones los transfiere al oxígeno y queda cargado positivamente. En el caso del oxígeno, que su configuración es 1S2, 2S2, 2P4, ya que Z es 8, entonces recibe los dos electrones del calcio y va a quedar con la configuración del neón y va a formar lo que se llama el óxido de calcio, un compuesto o una sal de color blanco y en estado sólido forman estructuras ordenadas y cristalinas. Los compuestos iónicos no son moléculas, son estructuras ordenadas. Entonces ahí podemos verla. Entonces esa va a ser la finalidad de la formación de los compuestos, buscar el gas noble más cercano. Vamos a ver otro ejemplo con dos no metales en este caso. El Z igual 6, que es carbono, la configuración sería 1S2, 2S2, 2P6. Espera un momento, vamos a agregar a alguien. No me aparece por acá. Está tampoco. Okay. Seguimos. Entonces, para el caso del carbono,
el gas noble más cercano es el neón. Entonces, él tiene 2s2, 2p2 en su última capa, tiene 4 electrones. Para llegar a 8 puede necesitar hasta 4. Entonces, ¿quién se los da o con quién los comparte? Con el oxígeno. Pero en este caso va a necesitar dos oxígenos, un oxígeno que le dé 2 y otro oxígeno le da otros 2. Y el oxígeno queda con la configuración también del neón y el carbono también. Entonces fíjense que aquí el carbono tiene 2 electrones para completar P, que son 6, falta 4. Y en la mayor nivel de energía, que es 2, tiene 8 en total cuando comparte con el oxígeno. Y queda como el neón. Igual el oxígeno queda como el neón. Pero ellos, a diferencia del caso anterior, van a compartir en la misma región del espacio. Es decir, que van a formar una molécula, en este caso una molécula lineal llamada dióxido de carbono. Es un compuesto molecular, a diferencia del iónico, que es un compuesto iónico. O sea, aquí lo ven. Dicho esto, vamos a definir entonces lo que es enlace químico y lo que es cada uno de los tipos de enlace que vamos a ver en la unidad. El enlace se define como una fuerza. Es una fuerza que mantiene unidos los átomos en la formación de los compuestos. Ese es el enlace, es la fuerza. Y en química lo llaman enlace. En el caso de los enlaces iónicos, es la fuerza de atracción electrostática entre iones de un átomo de baja energía de ionización, es decir, un metal, y otro de alta afinidad electrónica, es decir, un no metal. Entonces, esos digamos, los átomos cuando se están compartiendo van a quedar cargados, positivos y negativos, y esos iones se van a comportar como cargas puntuales. Y van a ser unas cargas que van a formar una estructura ordenada como la que pueden ver aquí, donde un átomo de sodio va a estar enlazado con uno de cloro y así sucesivamente, formando una estructura cristalina que nosotros podemos ver como una sal, la sal común de la mesa. Aquí tenemos otro tipo de sal. En el caso de los enlaces covalentes, podemos decir que es una fuerza de atracción-repulsión electromagnética. ¿Por qué electromagnética? Porque la atracción que va a existir va a ser entre los espines. Acuérdense que el espín, de alguna manera, el electrón puede compartir la misma región del espacio con otro electrón cuando tienen espines opuestos, es decir, cuando ellos rotan sobre sí mismos en sentido contrario. Entonces, esa atracción va a ser una atracción-repulsión de cargas negativas, pero a la vez atracción porque tienen una atracción magnética. Y están unidos de dos o más átomos o de alta afinidad electrónica, es decir, que ambos átomos tienen que tener afinidad por los electrones para compartirlos en el mismo espacio. Y finalmente tenemos los metálicos, que ellos se mantienen unidos por una fuerza de atracción similar a la del enlace covalente de atracción-repulsión, pero en este caso vamos a tener núcleos metálicos con los electrones más externos compartidos en el mismo espacio, y eso se llama, como lo dice aquí, ocurre entre núcleos de átomos metálicos con electrones colectivos en libre movimiento. Entonces, los electrones van a estar de forma colectiva y por eso la conducción favorable de los metales, como el cobre, por ejemplo, y aquí tenemos también un ejemplo de cobre. Aquí tenemos otro metal llamado iridio. En el caso de los enlaces covalentes, se va a explicar también cómo existen redes covalentes y cómo existen sustancias moleculares covalentes, además de ser polares o apolares. Vamos a ver la siguiente lámina, cuál es la unidad estructural más pequeñita que tienen esos enlaces en esos compuestos. Entonces, en el caso de los compuestos iónicos, van a ser iones.
en el compuesto covalente van a ser átomos y moléculas, dependiendo sea el caso. Los compuestos metálicos también tienen iones como unidad estructural. Entonces, en el caso de los enlaces iónicos, la unión es de iones positivos y negativos. Aquí vemos, por ejemplo, otro ejemplo del litio con el flúor. El litio queda con la configuración del helio, el flúor queda con la configuración del neón. Entonces, el litio tiene 3 electrones de valencia y el electrón que tiene este 2s1 es el que va a donar al flúor y el flúor va a recibir. Acuérdense que el flúor es el halógeno más negativo que existe. Tiene 7 electrones de valencia. ¿Cómo podemos también saber? Yo puedo saber el número de electrones de valencia porque los electrones de mayor nivel de energía son 7, 2 y 5, 7. Pero si ustedes recuerdan cómo identificamos los grupos, que era la suma de los electrones del mayor nivel de energía, también era 7. Por lo tanto, si el flúor está en el grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia y viceversa. En el caso del litio, tiene un electrón de valencia, él está en el grupo 1A, es un metal alcalino. Entonces, el litio cede al flúor, el flúor queda cargado negativamente con 8 electrones y el litio queda cargado positivamente con 2. Queda con la configuración del helio y el flúor con la del neón. Los compuestos iónicos, vemos la estructura ordenada de cloruro de sodio en este caso y vemos cómo los iones sodio son más pequeños que los cloros. Los metales, como les decía, es la unión de núcleos metálicos con electrones colectivos alrededor de ellos. Se ve algo así y forman sustancias metálicas. En el caso de las unidades estructurales de los enlaces covalentes, que son átomos, ellos se unen y comparten la misma región del espacio. Fíjense que aquí ellos están separados y cuando se disuelven en el agua van a estar más separados aún. En cambio, en las moléculas, ellas en estado sólido, líquido o gas van a estar en forma molecular. Aquí tenemos la molécula del agua y tenemos la molécula esta debe ser el cloro 2. Flúor 2 también puede ser. Y tenemos sustancias covalentes atómicas como el grafito. Cuando escribimos, estas son las láminas que quedan en el cuaderno. Pero hay otra forma alotrópica del carbono, que es la de diamante, que es tetraédrica. Y a diferencia del grafito, que es negro, él tiene otro color. Y podemos tener otras estructuras de naturaleza amorfa, como el dióxido de silicio. Ahora, hay moléculas, se me movió la lámina, hay moléculas que, como el agua, que cuando ya está en estado líquido, van a tener enlaces de hidrógeno para unirse entre sí y formar ese estado. Y también en estado gaseoso pueden tener esta formación, las fuerzas de Van der Waals, que mantienen varias moléculas unidas, en este caso dipolo-dipolo, pueden ver que se atraen los dipolos y aquí se atraen los hidrógenos con los oxígenos y hacen varios enlaces o puentes. Algunas sustancias moleculares tenemos metano, amoníaco, agua, dióxido de carbono, el dinitrógeno, que es el nitrógeno. Entonces, fíjense que los enlaces covalentes tienen muchas vertientes. En el caso del enlace iónico, vemos nuevamente la sal de mesa, que es un caso clásico de enlace iónico. Ellos tienen la característica de disolverse en agua, todos los compuestos iónicos, porque el agua tiene naturaleza polar, es decir, tiene estructuras polarizadas, positivo o negativo. Y podemos ver que si nosotros disolvemos una sal en el agua, ella puede conducir corriente, y aquí vemos cómo se prende un bombillo cuando pasa corriente a través del líquido y los cables. Entre las características principales que están formadas por un metal y un no metal, existe un agregado de iones negativos y cationes, iones positivos. Los metales ceden electrones, forman cationes y los no metales aceptan electrones, forman aniones. Díganme qué me están preguntando.
¿Qué propiedades relevantes? Se encuentran formadas, se encuentran formados por, se encuentran formados por redes cristalinas, por lo tanto son sólidos a temperatura ambiente. Cuando se trata de sustancias disueltas, son de alta conductividad, es decir, que conducen en estado disuelto, más no en estado sólido. Su naturaleza es bastante grande, por lo tanto, su dureza, lo volví a leer mal, su dureza es bastante grande, por lo tanto, tienen alto punto de fusión y ebullición y son solubles en solventes polares como el agua, que ya lo di. Le agregué esta lámina para explicarles una propiedad que es importante, que es que ellos, cuando se le aplica una fuerza, se fracturan, se rompen. Entonces quería ver, para explicárselo, aquí tienen una estructura positiva, negativa, positiva, negativa. Imagínense cómo ellos están ordenados, positivo, negativo, positivo, negativo. Cuando intentas romper pedazo de sal de un compuesto iónico, ¿qué va a pasar? Se desplaza y va a quedar la estructura positiva con positivo, negativo con negativo, y al repelerse se va a fracturar, se va a romper. Entonces esto un poquito explicándole esa propiedad de que se fracturan cuando se aplica una fuerza y no se deforman como los metales. Tienen alta conductividad en estado líquido o disuelto, no en estado cristalino. Se disuelven en sustancias polares con constantes dieléctricas elevadas como el agua. Tienen alto punto de ebullición mayor a 100 grados centígrados y alto punto de fusión. Si para fundir un trozo de cualquier sal hay que aplicar una temperatura bastante importante, hasta incluso de más de 1000 grados. El enlace covalente. El enlace covalente es más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Porque el enlace covalente, a diferencia del iónico, está formado nada más por enlaces entre elementos no metálicos. Pero a pesar de que es más sencillo, ella va a tener, a pesar de que el enlace covalente son menos la cantidad de enlaces, va a haber mucha variedad. Ya vimos que había compuestos covalentes moleculares, covalentes polares, apolares, entonces vamos a ver todo eso. Aquí tenemos un pedacito de la tabla periódica y algunos de los elementos que forman enlaces covalentes. Entonces, características importantes. Se forman entre dos no metales, ¿ok? Forman moléculas y los no metales comparten electrones en la misma región del espacio. Dijimos que eran fuerzas de atracción-repulsión electromagnética. Aquí vemos la atracción. También puede ser del núcleo de un átomo con el electrón del otro átomo y repulsión entre los dos núcleos atómicos. Aquí tenemos el ejemplo de la molécula de hidrógeno. Atracciones y repulsiones entre los electrones y los núcleos de la molécula de hidrógeno. Distribución electrónica en la molécula de hidrógeno y la concentración de densidad electrónica. Fíjense que en este caso, esta sería la región del espacio donde van a estar los electrones girando y compartiendo con espines opuestos en estas moléculas de hidrógeno. ¿Qué propiedades debemos? Pueden presentarse en estado líquido o gaseoso, aunque también pueden ser sólidos. Por lo tanto, sus puntos de fusión y ebullición no son elevados, son bajos. Son solubles en disolventes polares o apolares dependiendo de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Si el compuesto es polar, se disuelve en sustancias polares. Si el compuesto es apolar, se disuelve en sustancias apolares. No lo contrario. Por eso es que el agua no se disuelve en el aceite, por ejemplo, o viceversa. Son malos conductores de calor y electricidad, excepto el carbono en forma de grafito. Aquí vemos un poquito un resumen. Se comparten electrones
En el caso del hidrógeno, de esta manera. Y aquí vemos que los orbitales se solapan. Los orbitales los vimos también en parte de esta unidad. Y vemos en este caso una molécula de oxígeno con orbitales compartidos con átomos de hidrógeno. Esto es una molécula de agua. ¿Okay? Los electrones se aparean para compartir la misma región del espacio. Aquí tenemos algunos no metales de alta afinidad electrónica. ¿Okay? Y aquí vemos la región del espacio donde se comparte en el caso del hidrógeno. Okay, seguimos. Hablamos de la electronegatividad que era importante para los que se unieron después. Dijimos que mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, el enlace es más iónico. Y en este caso el enlace covalente sería polar. Pero cuando la diferencia es cercana a 0 o 0, el enlace es apolar o no polar. Entonces, aquí podemos ver, al formarse una molécula de modo de enlace covalente, el par de electrones tiende a desplazarse hacia el átomo que tiene mayor electronegatividad. En el enlace polar se origina la densidad de carga desigual entre los núcleos. Aquí lo podemos ver en la molécula de HCl. Vemos que el cloro, que tiene 7 electrones de valencia, va a tener 6 electrones no compartidos y va a compartir uno solo con el hidrógeno. Y entonces va a haber una polaridad en esta molécula. Esta molécula va a tener una zona negativa y otra zona positiva. En el agua también se ve que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, comparte un par con el hidrógeno, el otro 2 pares quedan sin enlazar y dan un carácter negativo a la molécula. Entonces la parte del hidrógeno es positiva porque ellos no tienen más electrones sin compartir. Entonces esto le da carácter polar a la sustancia. Ahora, en el caso de apolar, vamos a tener una electronegatividad similar y las fuerzas también, la distribución de los electrones va a ser o debería ser simétrica para que la molécula sea apolar. Entonces aquí tenemos el ejemplo del tetracloro de carbono que tiene 4 enlaces con cloro y cada cloro tiene 6 electrones sin compartir y uno compartido. Entonces esto le da densidad electrónica alta, pero no es polar. Pueden ver que todo es negativo, no hay positivo. La forma de esta molécula es tetraédrica, por eso se las coloqué acá. En el caso del cloro 2, fíjense, el cloro es un halógeno, tiene 7 electrones de valencia y se une con otro cloro, comparten una región del espacio, pero ambas regiones son negativas. Entonces es una molécula apolar, ahí lo podemos ver. Eso lo van a ver ustedes en el laboratorio en algún momento. Voy a borrar esta tabla porque la había colocado y no me gustó después. Fíjense, el enlace covalente, ¿cómo se dibuja? A través de una estructura llamada estructuras de Lewis o estructura punto. Entonces, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. ¿Cómo lo sabemos? Acuérdense la configuración electrónica del nitrógeno. Él está en el grupo 5A de la tabla periódica. Y él se une con otro nitrógeno y él podría hacer hasta 3 enlaces y quedar así. ¿Cómo se hacen estos enlaces? Como les dije, esto lo vamos a ver solamente teóricamente, no vamos a practicar enlaces ni vamos a hacer ejercicios de enlace químico. Los electrones que participan en los enlaces químicos se denominan electrones de valencia, son los que se encuentran en la capa exterior del átomo, es decir, mayor nivel de energía, que ya de eso sabemos porque hemos estado estudiando. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto o modelo Lewis, representa gráficamente los pares de electrones, enlaces de los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios. Los que están enlazados, están en línea, son un par y los no enlazados tienen punto. Aquí lo pueden ver. Entonces vamos a ver moléculas de este tipo y de este tipo. Yo les voy a mostrar un algoritmo que yo sigo, o cuando explicábamos, esto antes era una unidad completa y lo explicábamos. Entonces
les voy a explicar el algoritmo, aunque no lo vamos a utilizar. No sé si en laboratorio lo van a utilizar, pero bueno, para que tengan una idea de cómo funciona. En el algoritmo de la estructura de Lewis, lo primero es cuantificar el número de electrones de valencia totales. Entonces, si la molécula es trifluoruro de nitrógeno, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, el flúor tiene 7, pero como hay 3 flúor, lo multiplico por 3, da 21. En total me dan 26 electrones de valencia. Luego voy a dibujar el esqueleto colocando el elemento menos negativo en el centro y los halógenos y el hidrógeno hacia la esquina. Completo los octetos, fíjense que todos estos completo los octetos y cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. ¿Da la misma cantidad? Sí, entonces esta estructura es una estructura probable de Lewis. Aquí les pongo en el inciso 5, si es menor que el cuantificado inicialmente, colocar electrones en el átomo central si el elemento está en el tercer periodo más. Esto lo vamos a ver en una sección en la lámina siguiente. Si es mayor, se hacen dobles enlaces donde sea posible. Entonces, ninguno de los dos es el caso que tenemos acá. Ya verificamos el conteo de los electrones y por último se puede calcular la carga formal y debería dar 0 porque esta molécula no está cargada. Fíjense que aquí no les presenta ninguna carga. La carga formal sería el número de electrones de valencia para el nitrógeno es 5, 2 son los electrones no enlazados para el nitrógeno, que son estos dos que están acá, y un medio de los electrones enlazados, 2, 4, 6, entre 2 daría 3. 5 menos 2 menos 3 da 0. En el caso del flúor tiene 7 electrones de valencia, tiene 6 electrones no enlazados, que son los que están alrededor, y tiene un par enlazado dividido entre 2, sería 1. Un par son 2 electrones. 2 entre 2 da 1 y me daría 0. Entonces la carga formal es 0, por lo tanto esta estructura es probable de Lewis. ¿Okay? Las excepciones de la regla del octeto son simples. La primera es que se formen octetos incompletos, es decir, el boro aquí por lo menos tiene 6 electrones, ya no tiene 8. Eso es una excepción. El flúor acá tiene 10 con estos dos. El tetrafluoruro de azufre, pero yo les comentaba que si el átomo está en el tercer periodo más, puede tener más de 8 electrones, eso se llama octeto expandido, como en este caso. Si ustedes calculan la carga formal de esta molécula o de esta, les da 0. En este caso, el número impar de electrones es el dióxido de nitrógeno. Fíjense que aquí el nitrógeno tiene 7 electrones. Hago un conteo rapidito de los electrones de valencia. 5 tiene el nitrógeno, el oxígeno tiene 6 por 2, 12, da 17. Si cuentan acá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 1 acá, 17. Entonces, esta es la estructura probable, pero no me va a dar octeto acá, sino simplemente 7. Esto es una excepción de la regla del octeto. Y se puede escribir de las dos maneras. No porque sea sección de la regla del octeto, sino por la estructura que tiene. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esto lo pueden leer en todas las referencias que les he dado. De hecho, estuve agregándole información del Petrucci y del Brown que se lo facilité a través del aula. Igual pueden obtenerlos en la biblioteca. También le agregué estas láminas de enlace metálico para aclararles un poquito más lo que es el enlace. Fíjense que acá está. Esto que ven acá son electrones. Están alrededor de los núcleos metálicos y eso se conoce como mar de Fleming. Vemos los electrones de valencia en forma de nubes de carga electrónica y las cargas positivas de los núcleos. Se les leo en el enlace metálico, los átomos se unen generando los electrones con los electrones de la capa de valencia, una nube o mar de electrones. Los electrones son móviles y están distribuidos de manera uniforme en toda la estructura.
Esto explica las propiedades de los metales. Vamos a recordar las propiedades de los metales y nos sirve también para practicar. Conductividad eléctrica. Los electrones tienen libertad para moverse y conducir la corriente. Conductividad térmica. La movilidad de electrones permite transferir energía cinética al metal. Efecto fotoeléctrico y emisión termoiónica. Color. Son lustrosos porque absorben y emiten radiaciones de diferentes frecuencias, capacidad de formación, maleabilidad y ductilidad. Los átomos se mueven sin romper sus enlaces. Entonces ahí pueden ver. Y hay otra teoría que lo soporta, que es la teoría de bandas. Fíjense, si nosotros tenemos, sobre todo en los orbitales d, que son orbitales donde hay muchos electrones, si los orbitales d se van solapando, van a crear unas bandas donde es posible encontrar el electrón. ¿Se acuerdan que yo les decía que el electrón tiene estados permitidos y estados prohibidos? Bueno, los metales son más los estados permitidos que los prohibidos y eso hace que tengan las propiedades que tienen los metales. ¿Okay? Y aquí también se los pongo con la teoría de bandas. Hay zonas prohibidas, entonces en el caso de un aislante, esa zona prohibida es más ancha que el caso de los metales. Y en el caso de un conductor, en este caso el sodio, que no es tan buen conductor de repente como el magnesio, tiene una mayor zona prohibida que el magnesio. Y en el caso de los semiconductores también van a tener una zona prohibida más pequeña. Entonces, esto es un poco, la capa de valencia sería la banda donde están los electrones más externos. Entonces, esto es un poco ya a profundidad de lo que es el átomo, el enlace metálico y cómo lo pueden ver. Aquí tienen algunas referencias. También este libro Witten pueden apoyarse para la teoría. Y por supuesto siempre las redes. ¿Alguna pregunta?